Yo les diría, por ejemplo, tú no sé, tú, yo creo que lo has leído, que leyeran Mateo 24, que lo puedes leer en 5 minutos, está en el Nuevo Testamento, Mateo 24, y que está muy ligado a Daniel del Antiguo Testamento y Apocalipsis. Y ahí dice claramente lo que está pasando y lo que va a pasar. La gente no lo cree porque la gente vive en un mundo de Walt Disney hoy en día, ¿no? Creen todo lo que ven en la televisión, series de gran violencia que sí influyen en nuestras juventudes, tú lo sabes, en vez de tener una proposición, una televisión todavía más, ¿me entiendes? Pues más educativa. No sé tú qué piensas de todo eso. La naturaleza es en mucho más exacta y más predecible que los hombres. ¿Quién creó la naturaleza? Es muy difícil calcular lo que yo voy a hacer en julio, Sí. pero sí sabemos que en julio en esta ciudad va a llover. Okay. Es decir, no tiene vuelta de hoja. Es muy predecible la naturaleza. Las mareas, el día, la noche, las estaciones, los vientos. Tú sabes que hasta los no creyentes tienen una noción de Dios cuando salen y ven el cielo, y este es un planeta de ese tamaño. ¿Sí? Si tú lo ves en la galaxia, ni existe, porque hay millones de galaxias. Para este creador no existe el tiempo. Entonces yo creo que es muy importante, aquellos que no quieren creer, pues creer. Porque no creer en nada, pues también te da a entender muchas veces que tu intelecto, entre ciertos intelectuales, puede más que la gente que nos crió y que creó un orden y que creó un orden moral, que todavía tu padre, tus abuelos nos enseñaron cuál es el bien y cuál es el mal. ¿No hemos aprendido eso? No lo hemos aprendido. Yo creo que la incredulidad absoluta es el más pavoroso de los mundos en los que puede vivir un hombre. Es decir, el no creer o en un Dios, o en una ideología, o en una patria, o en una persona, o en un grupo, o en un proyecto. Es decir, el no creer en nada debe ser la más severa de las prisiones en las que puede encerrarse un ser humano. Un castigo consigo mismo. Así es. Doblando un poquito la hoja y hablando de lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿cómo consideras que qué cosas van a pasar en Europa? Esa es una. Y la otra, ¿en Siria seguirá este tema bélico? En Europa yo creo que las cosas van a seguir igual que como han venido aconteciendo. No veo cambios políticos importantes. Creo que Alemania seguirá con su orden de siempre. Creo que Italia seguirá con su desorden de siempre. Parecidos a nosotros. Creo que lamentablemente Grecia, España y otros países están sufriendo mucho la crisis económica. ¿Consideras que España, fíjate, esa es una pregunta interesante para la gente que nos ve, que el rey abdique en favor de su hijo? ¿Consideras que puede pasar eso en España, no en este año o el próximo año? Porque se ven muchas señales. Pudiera ser que en un esfuerzo por salvar en algo el nombre de la dinastía y de la monarquía, pudiera tener un rasgo democrático, dado que los españoles, según encuestas, prefieren al heredero que al actual rey. Por todo lo que le ha estado pasando. Porque ha caído en descrédito, de corrupción, de crueldad. Yo aún así, fíjate que yo sí respeto la figura del rey, yo lo conozco personalmente, ¿no? Yo te digo que tú también lo has visto en algunas ocasiones. Yo respeto al rey Juan Carlos, pero como tú sabes, ya la gente joven pues quiere al príncipe Felipe, ¿me entiendes?, como líder de la monarquía. Pero les cae mejor. Sí, les cae aparte, mejor. Como que se ven así iguales. Así es. Pero hablando de esta tregua, entre comillas, entre Israel y Palestina, ¿es verdaderamente una tregua o simplemente van a seguir peleándose? Yo creo que estos 60 años de conflicto que llevamos son, desgraciadamente, y lo digo con dolor, apenas los iniciales. A los iniciales. Es decir, no parece encontrarse un camino adecuado de convivencia y de pacificación. No quieren vivir juntos. Eso. Bueno, sabemos que desde que se creó el mundo, Dios puso ahí al pueblo judío. Y no es porque Dios haya escogido que el pueblo judío es su pueblo favorito. Todos venimos, el que quiere creer, el que quiere creer, todos venimos de Adán y Eva. Otros creen que venimos del Big Bang, o que venimos ¿me entiendes?, venimos del Homo sapiens. Yo no creo eso, yo creo que Dios todo lo diseñó perfectamente bien. Pero dime una cosa,
En el anterior bloque estábamos hablando de las cosas positivas. Ahorita háblame un poquito de las cosas negativas que tú ves a corto tiempo, no solamente en México, sino en el mundo entero. En el mundo, te digo, quizá el problema más severo que tenemos es la crisis que estamos enfrentando. África. La pobreza que se está enfrentando. La emergencia, es decir, el surgimiento de nuevas potencias que todavía no sabemos dónde va o en qué va a terminar. Es decir, nos queda en claro que en el mundo futuro no muy largo, sino a muy breve plazo, las dos grandes potencias económicas serán los Estados Unidos y China. ¿Y México será una potencia económica emergente? México sí, desde luego, México va bien, con todos sus problemas, México va bien, pero como han llamado al grupo de los 20 países más desarrollados, el G20, en el cual está afortunadamente México. Pero ahí sí tendremos que entrar en un tema pues también muy delicado. Un país desarrollado en ciertas áreas, con 50 millones con muchos contrastes. Ahí no hay desarrollo. Con muchos contrastes, es decir, es un país con muchos pobres, es un país con grandes potencialidades, pero lamentablemente con una riqueza muy concentrada en pocas manos y con un poder político muy concentrado en muy pocas manos. La pobreza y la riqueza no son un concepto de la economía, cuidado. La pobreza y la riqueza son un concepto de la política, son un concepto del poder, y sobre todo en un país, y lo voy a decir muy crudamente ante tu auditorio, y aquí en la cámara, en un país donde la mayor parte de los ricos y la mayor parte de los pobres los ha hecho el gobierno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.